Productores y productoras de café, soy el ingeniero Arnold Pineda del programa de agronomía del Departamento de Investigación del Instituto Hondureño del Café. Hoy vamos a hablar de técnicas, tipos, sistemas y combinaciones de podas que le van a permitir mantener o incrementar su productividad de café. Para mantener una caficultura más estable y productiva, es necesario mantener dos ejes productivos a partir de una sola unidad. Esto se logra a través de técnicas y dentro de las cuales tenemos el agobio, capa entre el quinto y el sexto par a nivel de vivero y descope a los 5 meses de edad en campo definitivo. En este momento vamos a explicar la técnica del agobio. Consiste en arquear la planta a los 5 meses de edad de establecida en campo, haciendo un ángulo de 45 grados, se coloca una estaca, se amarra a una pita y se le quita el punto de crecimiento. Al año de estar en esta posición, ya hemos obtenido los dos ejes y cortamos definitivamente la planta para mantener los ejes deseados, que miraremos a continuación esta práctica. Al año ya podemos ver los dos ejes que hemos obtenido de la práctica del agobio y procedemos a efectuar un corte a 2 pulgadas de la base en esta forma, con lo cual ya quedará definitiva la planta a partir de una unidad productiva. También veremos otra forma de realizar esta actividad para inducir a 2 ejes en la próxima estación. La segunda opción dentro de las técnicas está a nivel de vivero. Cuando ya tenemos 5 a 6 pares de hoja, efectuamos el corte entre el quinto y el sexto par y obtendremos 2 unidades o 2 ejes a partir de una misma unidad. Esta se llevará al campo después de efectuado un mes de haber hecho el corte y obtendremos 2 ejes, los cuales se van a sembrar orientados hacia la calle, cada uno de ellos. Al tener 4 a 5 cosechas, que la planta ya tiene 6 años de edad, continuaremos con otras prácticas dentro del manejo de tejido que miraremos a continuación. Otra técnica dentro del manejo de tejido consiste a los 5 meses de estar establecida la planta a nivel de campo, cortamos 2 nudos de su crecimiento, el cual inducirá a formar estos 2 ejes que crecerán y obtendremos las 2 unidades que queremos a partir de una sola planta. Para continuar con el tema, tenemos que conocer algunos hábitos de crecimiento de la planta de café, la cual se da en los periodos de marzo, abril, agosto y septiembre. Su crecimiento hacia los lados y crecimiento hacia arriba. Donde dio café, el año anterior ya no vuelve a dar café, por lo tanto hay que inducir a crecimientos nuevos, los cuales se logran a través de técnicas, sistemas, tipos y combinaciones de podas que vamos a continuar hablando. En este momento vamos a hablar de tipos de poda, dentro de las cuales tenemos la poda a 1,70. Cuando la planta de café ha alcanzado de 3 a 4 cosechas y tiene una edad de 5 a 6 años, procedemos a medir con una vara a 1,70 m y efectuamos un corte entre medio de las 2 bandolas.
Eso nos va a permitir que el efecto de los crecimientos que se den en la parte terminal sean más tardados y evitar que la planta gaste energía en su crecimiento y lo haga hacia los lados. Las variedades van a comportarse diferente. Los catimores, por ejemplo, producen un promedio de 84 bandolas en promedio de 3 años. Los catuahí, los caturras, un promedio de más de 90, y los archimores, un promedio mayor de 60, que se transmite o se refleja en mayor producción. Esta actividad de 1.70 facilita la recolección, facilita la aplicación de insumos y nos permite que sus tallos engruesen y se haga más fácil las siguientes actividades. Pero también ayuda a que la bandola también tenga un grosor mayor que permitirá obtener más frutos por nudo y mayor peso de frutos. Después del tipo de poda de 1,70 m, una poda recomendable para aquellas fincas de café donde hay plantaciones de un solo eje, se recomienda efectuar el corte a 1,50 m y dejar que crezca un rebrote, el cual al llegar a 1,70 m cortaríamos, dejaríamos 2 cosechas y pasaríamos a otro tipo de poda que miraríamos a continuación. En el tipo de poda de 1,70 m que se efectúa en la planta, al pasar 2 cosechas consecutivas, vamos a encontrar una mayor cantidad de bandolas en la parte terminal o la parte alta de la planta, y muchas veces va a ocurrir que un productor deja rebrotes y esos rebrotes conviene quitarlos en el mes de mayo y en el mes de octubre para evitar que la planta se convierta en este problema que estamos viendo. Después de que hemos hecho esta actividad y han pasado esas 2 cosechas, encontraremos plantas con bandolas de más de 1 metro sin cosecha de café. Por lo tanto, vamos a hacer otro tipo de poda que se llama ventaneo, el cual consiste en eliminar todas las bandolas centrales, con lo cual permitiremos mayor uniformidad de temperatura dentro del cafetal. Lograremos también que todas estas bandolas comiencen a emitir bandolas secundarias y alcanzaremos otras 2 cosechas más sin intervenir más la planta de café, para posteriormente iniciar otro tipo de podas en forma de secuencia que la miraremos posteriormente. Esta es la forma correcta en que debe de quedar este tipo de poda, donde sus cortes se hicieron a ras para evitar que hayan rebrotes o chupones y continuamente estar deshijando. Por lo tanto, la respuesta de emisión de bandola secundaria va a transcurrir en aproximadamente 105 días para tener el efecto de esos crecimientos que se van a traducir en las cosechas próximas y que van a obtener productividades adecuadas. Cuando han transcurrido 105 días de haber efectuado la poda de ventaneo,
comienza a emitir bandolas secundarias, las cuales van a hacer más sostenibles las cosechas futuras del café. Después de mantener por 2 años consecutivos la poda ventaneo, vamos a intervenir la poda de bandolas, la cual nos va a permitir mayor circulación de aire, más entrada de luz y incremento de la productividad, para lo cual vamos a tratar de explicar la forma en que se realiza el tipo de poda de bandola. Para efectuar el tipo de poda de bandola se puede hacer a 60 centímetros, que es una poda leve, luego una poda más profunda, que es a 40 centímetros, y una poda mucho más drástica, que es a 20 centímetros. Después de 2 años consecutivos de mantener la poda de bandola, entra otra secuencia de poda que se llama manejo de ejes, donde a través de recepa efectuamos el corte de uno de los ejes, va a emitir varios hijos, dejamos solamente uno, y ese hijo durante 3 años va a desarrollarse. Mientras tanto, el otro eje o la otra planta a la par va a continuar produciéndonos café durante 3 años consecutivos. Dentro de ese tiempo vamos a recepar nuevamente este eje, porque este ya va a tener cosecha de café. Por lo tanto, el corte que hagamos se va a hacer a un mismo lado de la planta, como se aprecia acá, y eso va a permitir que el lote entre a un proceso que se llama reconversión. Posteriormente, con este sistema que hemos venido explicando, vamos a producir café al menos durante 20 años. Vamos a analizar el último tipo de podas que se realiza en los cafetales. Esta es una práctica muy adoptada por la mayoría de los productores en todo el país. Sin embargo, vamos a analizar esta práctica, porque desde el punto de vista sostenible, para un pequeño productor de café que lo haga masivamente en toda la unidad productiva, es decir, en una manzana que él tenga y lo haga, resulta que se vuelve insostenible, porque en la medida que usted recepa, en esa medida también se desgasta la planta y la vida útil disminuye. Por lo tanto, la recepa, el primer año que se hace, 0 cosecha, el segundo, un poquito, el tercer año, una gran cosecha, y el cuarto año hay que volver a cortar. En ese sentido, de estar 2 años con disminución de cosecha, esta es una práctica que se hace como última opción y se puede hacer únicamente cuando su plantación está severamente agotada, sus bandolas ya no son tan productivas, tienen mucha bandola muerta y por lo tanto la planta de café tiene mucho desgaste. Esta recepa se permite únicamente para aquellos productores que ya no tienen más opción de hacer todo lo anterior que hemos venido hablando. Sin embargo, continúa siendo una práctica muy común en el sector productor de café. Si ustedes actualmente tienen ya sus lotes recepados, entonces habría que dejar por cada eje un rebrote o hijo para llegar a la altura de 1,70 a efectuar el corte y hacer todas las prácticas que se han venido recomendando en este video. En las plantaciones de café, continuando con el tema de recepa, que manejen dentro de su cultivo solamente un eje, entonces dejaríamos 2
hijos, uno hacia la calle y otro hacia la otra calle, procurando dejarlo a una distancia de 2 pulgadas del corte, y eso permitirá que cuando esta plantación se desarrolle, vamos a continuar haciendo las prácticas recomendadas anteriormente en este video. Y para finalizar, recuerde que el manejo del tejido es una de las buenas prácticas agrícolas dentro del cultivo de café. Sin embargo, no olvide nutrir bien su plantación, manejar adecuadamente las densidades, la variedad adecuada a sus condiciones o zonas donde usted tiene su finca, y manejar adecuadamente la sombra, para lo cual los técnicos del Instituto Hondureño del Café podrán apoyarle y podrán orientarle en la toma de decisiones que realice en su cafetal.